Hay algo muy raro en toda la historia de Animales Fantásticos, porque estamos hablando de una franquicia que lo tenía absolutamente todo para triunfar. El respaldo de Harry Potter, millones de fans en todo el mundo, una autora de éxito, un universo que ya había demostrado funcionar durante décadas y un plan enorme. Sin embargo, Lego solo llegó a lanzar 2 sets y nunca volvió a tocar la licencia. Ni una segunda oleada, ni una tercera. Y cuanto más investigas lo que pasó, más extraña parece la historia. Así que sí, la saga estaba diseñada para durar años y Lego parecía dispuesta a acompañarla. Entonces, ¿por qué Lego abandonó Animales Fantásticos? Yo soy Juan Francisco Bellón, el subsecretario de Todo Brick, de esta comunidad, a la que si quieres unirte puedes hacerlo a través de este enlace, y si te gusta lo que hacemos tienes nuestra newsletter y por supuesto te invitamos a unirte al grupo privado. Tienes toda la información en el enlace en pantalla. Y ahora sí, vamos a hablar de una de las oportunidades perdidas más curiosas de toda la historia de Harry Potter. Porque hoy mucha gente recuerda a Animales Fantásticos como un fracaso, pero la realidad es que no empezó así, ni mucho menos. La primera película funcionó muy bien, más de 800 millones de dólares en taquilla, y eso tiene mucho mérito, porque no estaba Harry Potter, no estaba Hermione y no estaba Ron. Era una nueva historia, con personajes nuevos, en una época completamente diferente, y aún así el público respondió, porque había algo muy atractivo en aquella propuesta. Por primera vez íbamos a explorar el mundo mágico más allá de Hogwarts. Nuevos países, nuevas criaturas, nuevas historias y sobre todo un protagonista diferente, Newt Scamander, al que ya teníamos en el primer libro nombrado de Harry Potter, por supuesto. Un personaje raro, tímido, empático y completamente distinto a Harry. La cosa pintaba tan bien que Lego decidió subirse al proyecto. Y honestamente era una decisión lógica porque parecía el inicio de algo enorme. Y ojo porque hay un detalle que mucha gente ha olvidado, porque cuando hablamos de Animales Fantásticos parece que Lego nunca llegó a apostar por la licencia. De hecho, mucha gente no recuerda que esto existió. Y no es verdad. De hecho, Lego sí llegó a hacer una pequeña apuesta bastante interesante. Tuvimos 2 sets específicos. Por un lado, la fuga de Grindelwald, este que tengo aquí, y por otro lado, la maleta de criaturas mágicas de Newt. Que, si os soy sincero, probablemente sigue siendo la idea más Lego de toda la franquicia, porque mezclaba criaturas, personajes, exploración, y además tenía ese punto creativo que encajaba perfectamente con el personaje de Newt. Pero la cosa no terminó ahí. También tuvimos personajes dentro de la colección de minifiguras coleccionables de Harry Potter: Newt, Tina, Queenie, Jacob, Credence, Graves. Y además, si nos vamos un poquito más atrás, la franquicia también tuvo presencia dentro de Lego Dimensions, aquel intento de videojuego mezclado con sets de Lego. Así que durante unos años parecía que Lego veía potencial real en Animales Fantásticos. No daba la sensación de ser una colaboración puntual. Parecía el comienzo de algo más grande. Y precisamente por eso resulta tan extraño lo que ocurrió después, porque todo desapareció muchísimo más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. De hecho, si os digo, cuesta hasta encontrar los sets en la web de Lego. Y aquí es donde empieza todo, porque si analizamos la primera película, la promesa era muy clara. Criaturas mágicas, exploración, aventura, descubrimiento. La maleta de Newt, el Niffler, el Demiguise, el Okami, todo giraba alrededor de eso. Pero película tras película empezó a ocurrir algo curioso. Las criaturas dejaron de ser importantes. Newt dejó de ser importante. Y la saga empezó a girar alrededor de otra historia. Dumbledore, Grindelwald, pactos mágicos, profecías, linajes familiares, conspiraciones. Y aquí viene la pregunta. Si quitas a las criaturas, si quitas la exploración, si quitas la aventura, ¿qué queda de Animales Fantásticos? Si os soy sincero, tengo la sensación de que la saga acabó convirtiéndose en algo completamente distinto a lo que prometía. Y creo que ahí es donde empezó el verdadero problema. Y fijaos en esta contradicción. La primera película te vendía criaturas mágicas, la segunda te vendía el ascenso de Grindelwald, la tercera te vendía la historia de Dumbledore. Y claro, eso genera una sensación muy extraña, porque el título prometía una cosa, pero las películas te contaban otra. Y aquí Lego empieza a sufrir, porque Lego puede venderte criaturas, puede venderte aventuras, puede vender la maleta de Newt. Lo que es mucho más difícil es vender árboles genealógicos o conspiraciones políticas mágicas o largas conversaciones sobre el pasado de Dumbledore. Y ojo, porque esto conecta directamente con los sets. Pero antes hay otra pieza importante del puzzle, la taquilla. Porque la primera película, como os decía antes, superó los 800 millones, la segunda cayó a 655 y la tercera se desplomó por encima de los 400.
Eso no es una mala película, eso es una tendencia. Cada entrega interesaba menos. Y cuando Warner había planeado 5 películas, eso se convierte en un problema enorme. De hecho, hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que la historia daba la sensación de estar preparándose constantemente para algo. La primera funcionaba por sí sola, pero la segunda parece una preparación, y la tercera sigue preparando cosas. Y llega un momento donde te preguntas, ¿realmente esta historia necesitaba 5 películas? Porque la sensación es que Warner decidió hacer 5 películas antes de descubrir si tenía historia para 5 películas, y eso acabó jugando a la contra. Y ahora viene la parte que más nos interesa, porque una película y un set de Lego no funcionan igual. Harry Potter está lleno de iconos. Tenemos Hogwarts, la Madriguera, el Expreso, Hogsmeade, el Callejón Diagon. Son lugares que cualquier fan reconoce al instante. Ahora pensemos en Animales Fantásticos. Más allá de la maleta de Newt, ¿qué escenario era absolutamente imprescindible? ¿El cementerio de la segunda película? ¿Las escalinatas del final de la tercera? Sí, también tenemos Hogwarts, pero apenas la vemos. Tenemos el Ministerio de Magia, que ya lo tenemos en la saga principal, y ya hemos tenido incluso un set de él. Así que aquí Lego tenía un problema enorme, porque la saga tenía personajes, tenía criaturas, pero le faltaban lugares realmente memorables. Y eso limita mucho una línea de producto. De hecho, creo que no es casualidad que uno de los 2 sets fuese precisamente la maleta. Probablemente era, como os decía antes, la idea más Lego de toda la franquicia, porque reunía todo aquello que hacía especial Animales Fantásticos: las criaturas, las aventuras, el descubrimiento y la imaginación, justo aquello que las películas fueron perdiendo. Y aquí hay una pregunta que siempre me hago. ¿Qué habría pasado si Animales Fantásticos hubiera funcionado de verdad? Porque si la saga hubiese mantenido el éxito de la primera película, estoy convencido de que el Lego habría seguido ampliando la colección. Y fijaos que realmente posibilidades no faltaban. Podríamos haber tenido una versión mucho más grande de Macusa, el Ministerio de Magia francés, el Circo Arcanus, Numengard, más criaturas mágicas, más escenarios inspirados en los viajes de Newt. Incluso una colección dedicada exclusivamente a criaturas, que honestamente creo que habría tenido bastante sentido, pero nada ocurrió. Y creo que eso nos dice algo muy interesante, porque cuando una licencia funciona, Lego encuentra formas de expandirla. Lo hemos visto con Harry Potter, lo hemos visto con Star Wars, lo hemos visto incluso con Jurassic World, que al final la mayoría de escenarios son en una isla, pero aquí no. Y precisamente porque no pasó, resulta evidente que Lego detectó algo que no terminaba de funcionar, algo que iba mucho más allá de un único set o una única película. Y cuando la franquicia ya estaba perdiendo impulso, llegaron además las polémicas. Johnny Depp, Ezra Miller, que acumuló más titulares quizá que Johnny Depp, incluso por motivos muy alejados del cine, la conversación alrededor de J.K. Rowling, que se volvió cada vez más complicada. Pero ojo, yo no creo que estas polémicas matasen a Animales Fantásticos. Creo que simplemente aceleraron un problema que ya existía, porque la saga llevaba tiempo perdiendo fuerza. Y cuando una franquicia empieza a debilitarse, cualquier golpe se nota mucho más. Y aquí viene algo muy interesante, porque Lego no fue la única empresa con licencia. De hecho, hubo bastante merchandising. Funko lanzó muchísimas figuras. The Novel Collection siguió fabricando productos. Hubo réplicas, hubo coleccionables, hubo figuras premium. Y eso nos deja una reflexión muy curiosa. Quizá Animales Fantásticos no era una mala licencia. Quizá simplemente era una licencia mejor para coleccionistas adultos que para una gran línea de juguetes. Y eso también explica más cosas, porque mientras Harry Potter sigue funcionando para niños, familias y coleccionistas, Animales Fantásticos acabó encontrando su hueco principalmente entre los fans más dedicados. Así que, ¿por qué Lego solo hizo 2 sets de Animales Fantásticos? Creo que la respuesta real es mucho más interesante que un simple problema de ventas. Porque la saga no murió de golpe, se fue apagando. Primero perdió parte de su identidad, después perdió espectadores, luego perdió confianza y finalmente perdió el futuro. Y cuando Lego tuvo que decidir dónde seguir invirtiendo, apostó por aquello que nunca había dejado de funcionar: Hogwarts. Porque al final el corazón del mundo mágico seguía allí. Y quizá la mejor forma de resumir toda esta historia sea esta: Animales Fantásticos no fracasó porque los fans dejasen de amar Harry Potter. Animales Fantásticos fracasó cuando dejó de ser Animales Fantásticos. Y cuando eso ocurrió, los sets de Lego tenían los días contados. Podría haber habido mucho más, pero nunca llegó a ocurrir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Lego debería haber dado una segunda oportunidad a la saga? ¿Os habría gustado ver más sets? ¿O pensáis que la decisión fue la correcta?
Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar el proyecto, gracias a ti también por haber llegado hasta aquí, y si no te ha gustado, gracias dobles. Y si te ha gustado el vídeo, deja un like, un comentario y suscríbete. Y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.